Hola amigos, y estamos aquí desde nuestro lugar de Women Working Together en esta propuesta que es conocer acerca de nuestras experiencias, de cómo nos sentimos con esto de vivir una pandemia, algo que nunca hemos estado viviendo tan de cerca. Lo hemos conocido a través de los libros de historia, a través de los cuentos que nos hacen nuestros abuelos, nuestras abuelas, pero hoy estamos conversando de esos miedos que nos provoca tener una pandemia, de tener que estar en casa, en cuarentena, de tener que estar chocándonos unos con los otros en la casa, y de esas experiencias de las cuales no estábamos acostumbrados. Así que bueno, en el día de hoy estamos con Jacqueline López y con María José Zorrilla, que va a ser nuestra coach, que nos va a orientar en esto de vivir una pandemia. Entonces yo les doy la bienvenida y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en la noche de hoy. Así que bueno, Gracias. buenas noches Jacqueline. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Buenas ¿Igual de noches. asustadas o no? No, muy bien, gracias. Y qué lindo poder hablar de cómo enfrenta cada uno esta situación, ¿no? Y de las distintas alternativas que pueden pasar, de cómo podemos llevarlo lo mejor posible. Eh, Buenas noches, agradecer a todo el mundo que está mirándonos por el Facebook Live de Women Working Together, agradecer a María José Zorrilla que está aquí y nos va a dar una charla y nos va a ayudar en todos los miedos que nos están haciendo y que estamos conociendo ahora con esta pandemia, porque no sabíamos que era pandemia, no sabíamos que iba a pasar tantas cosas que nos inestabilizan totalmente. Entonces, muchas gracias por tu presencia, María José. Gracias a usted por pensar en mí y bueno, y ojalá que esto le sirva a las personas que lo escuchan. Claro, y bueno, sabemos de que es difícil estar en la casa, es difícil mantenernos encerrados, pero también el miedo hace de que digamos, bueno, pongo un stop en mi vida, en lo que hacemos todo el tiempo. Me imagino, Jacqueline, que vos también sentirás y tendrás la misma sensación, porque, bueno, igual que María José, estamos acostumbradas todo el tiempo a estar con muchísimas actividades y lo más difícil para mí, el miedo es a cómo sobrellevo todos los días, pero también a cómo hacemos para vivir con esto de que bueno, nos están invadiendo los medios de comunicación todo el tiempo y nos volvemos paranoicas. ¿Cómo hacemos para vivir sin miedo? Bueno, gracias Rosana y Jacqueline por esta oportunidad de nuevo. Y lo primero que a mí me gustaría es definir un poco qué es el miedo, ¿no? Porque el miedo en realidad es una emoción universal, todos sentimos miedo y también es una emoción que muchas veces está como desvalorizada o parecería que es una emoción negativa. Y no, el miedo es muy necesario para afrontar las situaciones. Y ahora voy a explicar por qué. Por ejemplo, en este caso, que es un acontecimiento nuevo para todo el mundo y que nosotros tenemos hoy en día la información al instante, es muy lógico cuando miramos las noticias sentir un poco de angustia. Y bueno, ese es el miedo. El miedo es esa angustia que nos muestra la desproporción entre la amenaza que sentimos y los recursos que contamos. Y bueno, en ese sentido, el miedo sería algo funcional, porque es una alerta, algo que nos está avisando de que nos faltan recursos. Y en ese sentido, cuando estamos instalados en el miedo funcional, el miedo funcional nos ayuda a ponernos en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos, digamos, funcionando con el miedo, vamos a poder ponernos a pensar analíticamente de qué se trata todo esto de la pandemia, de las noticias que nos dan, qué es lo que nosotros tenemos algo de control, qué es lo que podemos hacer para lidiar con esta situación. Y bueno, por supuesto, informarnos está bien, no digo que esté mal,
pero de alguna manera, en algún punto, hay que calmar la mente para poder pensar con claridad y para discernir y no instalarnos en lo que se llama el miedo disfuncional. Y el miedo disfuncional es aquel miedo que nos bloquea, nos paraliza y nos impide la posibilidad de crecimiento, o sea, de aprender de la experiencia. Entonces, el miedo funcional justamente nos permite ponernos en movimiento y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Puedo lavarme las manos, puedo, si no tengo más remedio, que ir a hacer las compras o salir, porque soy trabajador de la salud, cuando llego a mi casa bañarme y poner toda la ropa a lavar, puedo proteger a los más vulnerables y no estar dándome beso en realidad, con nadie en este momento, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Por chiquitas que parecen, en realidad son grandes si pensamos que nos estamos protegiendo. Y bueno, eso sería cuando hacemos una utilización de esta emoción de manera que sea funcional o positiva, o sea, nos estamos poniendo en movimiento para ayudarnos con las herramientas que tenemos. No es que en este momento tenemos la vacuna del virus, hay un montón de cosas que no controlamos, pero sí hay cosas que controlamos. Y entonces, el quedarnos en casa, eso lo controlamos, porque, mira, justo recién mi hijo me estaba contando de un amigo que no respeta, y que no respeta esto de quedarse en la casa, y bueno, y sigue haciendo lo que le parece, y la verdad que me gustó que mi hijo viera como que eso está mal, ¿no? Como que verdaderamente este chico no está actuando inteligentemente, ¿no? Porque no está usando las herramientas que podemos usar. Una de las herramientas es quedarnos en casa. Y el valor de quedarnos en casa, o del distanciamiento social también, si estamos en algún lugar porque no tenemos más remedio, tomar una distancia con las personas, porque sabemos que ese virus se contagia en el aire, ¿no? Se contagia cuando hablamos, se contagia si la persona nos estornuda, bueno, ni que hablar. Pero puede haber que alguien estuvo antes ahí y dejó los bichitos del virus, ¿no? Bueno, en fin, no quiero centralizar porque estoy segura que ustedes también tienen cosas o preguntas para hacerme o cosas interesantes para decir, pero quería hablar de esa diferencia, ¿no? De qué hacemos con esa emoción. La emoción es una alarma y una señal que nos indica el camino, nos indica qué podemos hacer. Y si nosotros estamos parados en el miedo disfuncional, no estamos escuchando qué es lo que nos dice este miedo, no estamos escuchando inteligentemente qué es lo que nos está diciendo. Más allá de que más adelante, cuando esto termine, yo creo que va a haber un cuestionamiento total de la sociedad, de cómo nos estábamos comportando con el planeta, qué estábamos haciendo entre nosotros, o sea, más allá de eso, que eso ya sería un cuestionamiento existencial, ¿no? De cómo puede ser que... Eso sería más algo más profundo también. Claro, eso ya es más en profundidad más adelante, pero hoy por hoy para mí es básico tener una mirada práctica. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? Y lo que no debo hacer no es para protegerme yo, es para proteger a los otros también. Eso, o sea, qué importante ser adultos y tener una mirada empática con el otro. Preocuparse por las personas que viven en la casa también, ¿no? Y algunas personas viven con personas no sé, de cierta edad que es en riesgo. Bueno, yo ya estoy en el límite, así que no sé qué digo, ya estoy en el límite de esa edad, pero no importa, porque también se está muriendo gente joven, así que la gente joven no es infalible. A mí me está impresionando mucho. Bueno, ayer murió el marido de una compañera de mi clase en Uruguay, y digo, pero esto ya empieza a tocar cerca. Nos empieza a tocar cerca a todos, verdaderamente, ¿no? Así que bueno, no sé ustedes que si tienen alguna... Escuchaba, no sé, Jacqueline, si querés preguntarle algo, pero sabés que se me vino también esa
ese sentimiento encontrado que también existe, porque vos decís, bueno, tenemos que tener la conciencia, yo lo sé, de cuidar, de cuidarnos, de cuidar al entorno, ¿no? Pero nuestro grupo, por ejemplo, que hay muchas compañeras que son trabajadoras del hogar, ¿me entendés? Y que tienen que Sí. salir a trabajar porque está la necesidad, porque no hay más remedio. Entonces, ¿cómo haces para vivir con el miedo y la culpa que tenés que salir porque tenés que todavía traer el sustento a la casa? Y el estrés que genera todo eso. Porque a veces uno dice, bueno, sí, tomamos conciencia, nos quedamos en la casa, pero Si hay que salir, podemos, sí. tenemos que salir porque somos o mujeres solas que tenemos que alimentar a nuestros hijos, o es el cabeza de familia que tiene que salir y que también está expuesto. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿con qué mirada le pongo a la situación? ¿Qué mirada le pongo a la situación? Porque, no sé, Jacqueline, si vos te parece que es así o yo estoy quizás un poco equivocada, no sé. No, totalmente de acuerdo, porque la verdad que en el sector de las trabajadoras del hogar, especialmente los que cuidan a ancianos, siguen yendo a su trabajo y Sí. necesitan ese dinero, pero también están arriesgándose con gente vulnerable, y también tienen familias que pueden ir a contagiar, pero es la realidad, la triste realidad, que necesitan ese dinero. Muchas personas no tienen estatus migratorio y entonces tienen que ir a trabajar. Eh, decir, ¿cómo controlar los miedos? ¿Cómo controlan los miedos esas personas? ¿Cómo controlamos los miedos nosotros? Bueno, yo pienso que lo principal es identificar que tenemos miedo, identificar eso como una emoción, y el miedo no es el problema, ¿no? Es qué hacemos con ese miedo, qué hacemos con esa emoción a nuestro favor. Las personas que trabajan para la salud, eh, yo, yo creo que, bueno, que aparte tienen una vocación y aparte también necesitan el dinero, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo único que ellas tienen control es de ponerse las máscaras, si tienen, ¿no? Pero de tratar de conseguirlas, el equipo necesario justamente para protegerse a ellos y proteger a las familias cuando llegan a la casa. Yo miraba en la televisión ayer y hay un montón de gente de la salud que no está viendo a la familia. Y yo tengo una amiga que su marido sufre de una condición que se llama EPOC, viste que es para el pulmón, y ella trabaja en un hospital. Y ella me dice, dividimos la casa en dos como si fuera con una raya, él se mueve por la izquierda, yo por la derecha, no nos estamos acercando, porque verdaderamente yo si lo llego a contagiar a él, o sea, yo estoy bien de salud, pero imagínate que trabajo en el hospital, por más protección que me ponga y todo, sé que soy un riesgo. Y entonces me dice, a mi marido, nada, él ya se cocina solo, se hace solo, nada, yo duermo en el living y él duerme en el dormitorio. Me dijo, estamos tomando esa precaución, yo no me puedo ir a otro lado, me dijo. O sea, es lo que decidimos, pero directamente me dijo, hicimos una raya en la casa, tú te mueves por acá, yo me muevo por acá. O sea, la gente está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tenemos, y a veces puede ser que parezca que no es mucho, pero eso sería, o sea, yo creo, lo funcional de hacer con esta emoción, de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con lo que tengo, con las herramientas que tengo? O sea, yo no sé la historia de estas señoras trabajadoras del hogar, pero bueno, me imagino que ellas ojalá que ellas consigan máscaras y algo para protegerse la ropa, y que cuando lleguen a la casa enseguida se saquen esa ropa y todo, o sea, es lo más que podemos hacer. Yo tengo un hijo mío que trabaja en un supermercado, y él cuando llega, en la puerta se saca la ropa, eh, se va al baño directo, se saca toda la ropa y la pone a lavar, y bueno, eso es lo que está haciendo. Ni siquiera es que nos saluda, ni entra a la cocina primero, ni nada, no, va directo. Bueno, parece que eso no ser mucho, pero es algo, ¿no? Entonces, dentro de lo que se puede, tratar de hacer lo más posible. Yo nunca fui de lavarme mucho las manos, y ahora me las lavo lo más que puedo, que sea, cada vez que voy a hacer algo o que hice algo distinto, me las lavo, o sea,
siempre me siento un poco en falta, que por ahí tendría que, no sé, desinfectar esto, desinfectar el otro. No, o sea, es Ahora que difícil vivir. estaba pensando en eso cuando hablaba. Me Sí, imagino que Jacqueline estaría igual, porque es un antes y un después que sí, vamos a tener. Porque generalmente esto de los virus no es nada nuevo, lo de las bacterias, y bueno, sabemos que convivimos con ellas, pero tampoco somos conscientes y no concientizamos a otros. Nosotros agarramos nuestras cosas, nuestras computadoras, nuestros teléfonos, y, sí, y es muy difícil que estés todo el tiempo desinfectándolo, totalmente, o sí. vas a un lugar y llegás, y ¿qué es lo que primero que la gente hace? Eh, Viene y llega a la casa y se sienta en su sillón de la sala, en su sofá, no sé, o sea, que lo correcto sería que te saques la ropa, te duches, pongas la ropa a lavar, ¿no? Solo algunos maniáticos histéricos. Sí. No, yo quería agregar una cosita más. Hay otra cosa que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, viste que las madres somos muy de consolar a los hijos para que se sientan bien y qué sé yo. Y para mí en este momento me parece muy importante no negar la emoción. O sea, porque nosotros tendemos a decir, bueno, va a estar todo bien, esto en un mes, en 2 meses. O sea, en realidad, como no sabemos, lo mejor es validar el miedo del otro o la angustia que siente uno de nuestros hijos o hijas o lo que sea, validar su angustia, validar su miedo, validar qué quiere decir, escucharlo y aceptarlo, que eso es válido, no descalificar el miedo, porque estamos tan acostumbrados a descalificar las emociones que nosotros creemos que son negativas. Incluso a un chico le decimos, no tengas miedo. No, o sea, si tiene miedo, escuchar qué es lo que siente y darle las herramientas, qué es lo que puede hacer con lo que hay. Una señal que nos está diciendo algo. No sé, me parece como también una enseñanza para la vida. Y cuando la persona está instalada en el miedo disfuncional, paralizada, o sea, muy angustiada, desorganizada, eh, y verdaderamente está en un miedo disfuncional, también permitirle que exprese sus emociones y que diga lo que le pasa. Eso para mí es súper importante. Aquí tengo una pregunta que me ha hecho llegar una amiga y me dice que con esto ya ha tenido ataques de pánico. ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno, con esto de la epidemia me estás diciendo. Sí, 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 sí. Tanta noticia, dice, tanta personas que son cercanas, que están enfermas en Nueva York, tiene muchos amigos, y entonces me dice que ha tenido 2 episodios de pánico, que no podía ni respirar, ni nada, y ahora siente más miedo. Bueno, eso es un caso, un ejemplo excelente de cuando estás instalado en el miedo disfuncional, ¿no? Lo primero que tenés que hacer es volver al presente, o sea, cuando vos estás en un ataque de pánico, no estás en el presente, no estás en el ahora, incluso ni siquiera estás consciente de la respiración. Entonces, yo personalmente considero que la respiración es una herramienta sumamente valiosa para volver al presente, ¿no? Entonces, una vez que yo vuelvo al presente, ya sea usando la respiración, hay gente que necesita hacer ejercicio, que es al revés, en lugar de parar y respirar para calmar su mente, porque cuando estás en un estado de pánico tenés una como desorganización también, ¿no? Estás como desorganizada, bloqueada, paralizada, depende como lo que sea cada uno. Entonces, buscar dentro de ti, primero, ya te digo, tomar conciencia que esto es así y esto es válido y que esto es una emoción universal. De una o de otra manera lo estamos sintiendo todos. Una vez que vos con la respiración volvés al presente, o sea,
yo recomiendo muchas veces de hacerte como un diálogo interior. ¿Cómo, ¿Cómo puedo conectarme con el ahora? Con el ahora, con las cosas que no solamente calman mi mente, sino sentir qué es lo que puedo hacer en esta situación. De vuelta, o sea, reconocer la emoción es fundamental. Mi emoción de miedo también es, entonces, este miedo que me está diciendo de que hay una amenaza y de que me parece que no cuento con los recursos. Bueno, ¿con qué recursos cuento? O sea, cuando tengo un ataque de angustia, preguntarme con qué recursos cuento. Y bueno, como ya dije, los recursos pueden parecer pocos, pero ayudan. Lavarse las manos, bueno, escuchar música, porque también para calmarte antes de pasar a la acción, ¿no? Porque una vez que te calmas, recién ahí podés pasar a la acción y decidir qué es lo que vas a hacer, si te vas a poner a limpiar la casa, si vas a usar más Clorox, porque sabemos que eso también mata el virus, pero antes de eso, hay gente que necesita hacer ejercicio. Hay gente que necesita concentrarse en la respiración y meditar. Hay gente que usa la oración, porque no nos olvidemos que somos mente, cuerpo y espíritu. Y esto no es un tema que uno tenga que ser religioso, no, pero saber que hay otra dimensión en la cual yo puedo resolver mis angustias, mis problemas, mis temas, lo que sea. Entonces, si yo no rezo porque no me gusta rezar, la meditación es una herramienta súper valiosa, súper valiosa. Y si nunca meditar, no me gusta rezar, pongámosle que no me gusta rezar, me meto en internet y agarro un video de meditación o de yoga, porque el yoga de alguna manera es una meditación activa. Yo estoy haciendo ejercicio, pero estoy concentrándome en la respiración. O a veces simplemente es eso mismo, hacer ejercicios de relajación. Exacto, de la respiración. exacto. Que no es otra cosa que se usan en las prácticas de yoga y meditación, como decías, ¿no? Porque a veces la gente asocia meditación, tú sabes, ¿no? Con algo espiritual o religioso profundo, o yoga, y te dicen, no, porque tengo que empezar a hacer otras técnicas que no quiero. Entonces, simplemente y tener conciencia, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me han dado ataques de pánico, y me es muy difícil conectarme con el ahora. Se pierde. Pero respirar, no, pero a mí me dice todo lo mismo. Ayudado. Claro, pero que respirar, tenemos que respirar todos. Lo único que se te pide es concentrarte en esa respiración. La única manera que uno tiene de calmar la mente, ¿no? Es justamente concentrarte en algo. Entonces, sí, lo primero es concentrarte en la respiración. Respirar, tenemos que respirar todos, si no nos morimos. Pero una vez que respires, elegí una actividad que vos quieras y te concentrás en eso. Eso se llama meditación activa en realidad. Pero si vos te gusta cocinar o si tenés que cocinar no tenés más remedio, concentrate, cuando estás pelando las zanahorias o las papas, concentrate en lo que estás haciendo, no pienses en el o sea, todos tenemos control de nuestra mente. Obviamente, cuando estamos súper angustiados, es muy difícil, la mente se va para cualquier lado. Y por eso mucha gente prefiere el ejercicio, ponerse a saltar. O sea, un chico, por ejemplo, si yo tuviera mi hijo, cuando está angustiado, yo vivo en un apartamento, agarra la pelota, yo lo dejo, ¿entendés? Agarra la pelota y empieza a hacer así jueguitos con la pelota. Bueno, o sea, yo no le puedo pedir que se ponga a respirar y todo porque, no sé, no es su manera de lidiar con eso. Le puedo enseñar si quiere, si me escucha, depende de la edad que tenga el chico, ¿no? El tener mascotas quizás también ayude, no sé. Por supuesto, si tenés una mascota, por supuesto, sí. Eso es súper. Y una vez que uno logra sacar la atención de esa angustia impresionante que nos viene a veces en algunos momentos, ahí te podés concentrar en una actividad. Y al concentrarte en cualquier actividad, elijas pintar, lo que te guste, hacer una manualidad, coser, tejer, la verdad que elegir una actividad para hacer dentro de la casa, algo que no hacías, pero pensar, a ver, ¿qué puedo hacer para ocupar mi tiempo?
cuando lo hagas, concéntrate en eso. Concéntrate en eso. No lo hagas mirando la televisión. O sea, si vas a meterte en un tejido, tejé, si querés escuchar un poquito de música, pero tejé, estás concentrado en eso. Esa es la mejor manera de limpiar la mente. Por eso siempre es importante y se trabaja mucho en resaltar las expresiones artísticas, ya sean las que sean, ¿no? Y que tristemente en estos tiempos no se le da el valor o no se le da la importancia y se está perdiendo esa parte de concentración, de relajación que las personas pueden tener. Entonces todo el tiempo estás estresado y no tomás ese tiempo, ese espacio para decir, bueno, me enfoco en, no sé, en hacer un tapiz, o me enfoco en hacer una danza, o tocar el piano, o otras cosas que se pueden hacer que son lúdicas también, y que te llevan a esa concentración y te despejan de todo el estrés. Y bueno, y es una buena manera. Hay muchos juegos para la familia, muchos juegos para las familias que se prenden en eso, o sea, yo, el único hijo que tengo conmigo es grande y no se prende en jugar a las cartas, por ejemplo, que a mí me encanta jugar a las cartas o lo que sea, pero por eso digo, a veces involucrar a toda la familia no es tan fácil, pero hay juegos, o sea, está el ajedrez, que a los varones les encanta, los que saben jugar al ajedrez, las damas, o sea, hay un montón de juegos de mesa que son para compartir la familia y que ayudan en estos momentos también. Sí, eso es así. No sé si Jacqueline, ¿tenés preguntas que te envíen? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo enfrentar los miedos, pero los miedos de los niños? Porque los niños están mirando en la casa que están toda la familia junta, más del sábado, del domingo que se acostumbraba. Ahora están todos los días juntos, ven noticias, ven a los padres conversando, angustiados de algo que ellos no saben ni qué es, pero que les preocupa a sus padres y ellos sienten ese miedo. ¿Cómo se tiene que enfrentar esos miedos y cómo debe hablarse? Corta un poquito, Jacqueline. Muchos niños que tienen pesadillas por eso, ¿no? Porque no saben lo que están enfrentando, pero están escuchando y están como captando todo, la tensión que hay dentro de la familia. Sí, por supuesto. Bueno, de la misma manera que estábamos hablando para los grandes, lo primero es validarle los miedos. ¿Qué quiere decir validar? Es cuando vos escuchás lo que al otro le pasa, no lo ridiculizás, no lo minimizás, no le estás diciendo no pasa nada. No, pasa. Y en la mente, un chico cuando sueña con un monstruo, él vivió la presencia del monstruo. ¿Me entienden? O sea, lo que él siente, o sea, tratar de que el chico pueda poner en palabras y pueda decir, o sea, ya tengo miedo, estoy asustado, ya eso ya es valor. Y si es muy chiquito, a veces uno le tiene que facilitar. Si está llorando, lo que sea, ¿tenés miedo? ¿Estás angustiado? ¿Estás preocupado? Porque acá está mamá para explicarte, bueno, esto es lo que se llama una pandemia, o sea, después uno empieza a dar información. Se llama una pandemia y por eso tenemos que hacer todas estas cosas que estamos haciendo. Lavarte las manitos, antes te las lavabas antes de comer, antes te las lavabas, no. Ahora tenemos que levantarnos, bañarnos, y tenés que lavarte la cabeza, las manos, por ejemplo, más veces que antes, justamente porque, ¿sabés? El virus se desaparece con el jabón. Le podés hacérselo para la edad, ¿entendés? Vos sabés que el jabón es como hace que el virus desaparezca. Entonces vos te lavas bien las manitos, porque con las manitos después si tocas la cara, ahí te puedes contagiar. O sea, explicarles, depende de la edad que tengan uno, el lenguaje que usa y cómo se lo explica. Estoy segura que debe haber por internet, debe haber cuentos y todo para niños explicando qué es esto, ¿no? Que debe haber, la creatividad últimamente es impresionante. A mí me llegan WhatsApp, cosas que decís, pero ¿cómo se le ocurrió esto? Chiste que uno ya se ríe tanto, no sé. Digo, y estamos en un momento... Se ha despertado la creatividad. Sí.
Pero bueno, contestando a tu pregunta, Jacqueline, lo primero es validar los miedos. Validar quiere decir eso, es escuchar al otro, escuchar lo que él siente, todo lo que él siente o diga es válido para él, no minimizar el miedo, no minimizar la angustia. Las emociones son, no se juzgan, no se critican, no se dicen, no son ni buenas ni malas, son, existen, y por eso hay que validarlas. Y la persona que se siente validada en sus emociones, logra una cierta seguridad. Primero porque no está solo, ¿entendés? O sea que, bueno. Y después explicarle, lo que tú estás sintiendo es una angustia en tu corazón, porque tú no sabés lo que va a pasar. No sabemos tampoco cuánto va a durar esto y todo, pero sí sabemos que si tomamos todas estas medidas de no salir a la calle, de no estar con tus amigos para no contagiarte, de lavarte las manos, bañarte, bueno, y usar la higiene lo mejor que se pueda, lo más probable es que no nos enfermemos ni que nos pase nada. Por eso estamos encerrados en las casas, para lograr el la mínima probabilidad de que te pesques el bichito. Y le enseñás el jabón, el alcohol, mata el bichito, o sea, para que el chico también sienta un cierto control de la enfermedad, del virus. Bueno, eso es lo que no sé si quedó bien contestada tu pregunta, Jacqueline. Yo me quedé pensando en eso que decías de validar los miedos. Sí, me quedó muy clara. Muchas gracias. Bueno. No sé, sorry, que les estaba, no sé si me escuchaban, que les decía de que estaba pensando mucho en eso de cómo hablabas acerca de validar los miedos. Generalmente no lo hacemos, minimizamos el sentimiento del otro, porque a veces quizás nosotros no lo sentimos o nos hacemos los fuertes si no lo sentimos. Entonces, frente a una situación, decimos, no, pero esto no es así, no podés sentir eso, y entonces las personas se retraen cada vez más, y bueno, y después terminan en otras situaciones más complicadas, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, validar el sentimiento del otro. Exacto. En el núcleo, en el grupo, en la comunidad, donde estemos. Y que no nos educaron a eso, por lo menos yo, no. Si de niña me pasaba algo y me ponía a llorar, me decían, ya se va a pasar, no llores, o sea, no nos educaron para aceptar la emoción, y no hay peor soledad que vivir algo y no poder comunicarte con un otro que te entienda. Exacto. Esa es la peor soledad, por eso digo la importancia en los niños y en los adultos, validarle al otro los miedos, entender que estamos todos en el mismo barco. Especialmente los adultos mayores, porque nosotros conversábamos con Jacqueline hace unos días, tenemos una cantidad de amigas que son grandes y están solas, solitas en sus casas, y lo triste que se sienten, y han caído en un cuadro depresivo terrible. Entonces, uno no sabe cómo actuar, qué herramientas tener con esas personas, más de llamarlas o mandarles un mensaje todos los días. Bueno, mira, la tecnología en estos casos, ¿cómo nos ayuda? Porque yo la estoy llamando a mi madre, estoy haciendo reuniones con Zoom, porque mi hermana me dijo, no, mamá está angustiada, no duerme bien de noche. Entonces yo ahora mira, hoy me reuní con ella y otra hermana, con mi madre, porque me parece fundamental. Ella vive con una señora, pero está sola, vamos a decir las cosas. Yo sé que se siente sola, tiene 85 años y es lógico que tenga miedo, porque ella está muy bien de salud, está regia, y es lógico que tenga miedo de enfermarse. Y bueno, entonces yo lo único que puedo hacer es llamarla, y la llamo de mañana y de noche. y hablo con ella, y hasta ayer me dijo, pero ya me llamaste. Sí, le digo, pero... Me olvidé. Estoy en casa todo el día, o sea, me hago la distraída, ella me dice como, no te preocupes, o sea, lo que sea, y yo justamente me hago presente, y ella hoy me dijo, qué fantástico esto del Zoom, me dijo, o sea que ella lo necesita, me dijo, no es lo mismo hablar por teléfono contigo que mirarnos las caras, me dijo hoy.
Qué bueno que está abierta a eso, porque no todas las personas grandes aceptan. Y bueno, Bueno, no, mi marido se pasó una mañana intentando colocarle, o sea, imagínate a la distancia, por Skype, le enseñó no sé qué, no sé cuánto, y ella es muy pilas, muy, muy. mm. Pero bueno, o sea, me imagino que cuanto mayor sos, más asustado vas a estar. sí, Mm. por todo el tema de que uno está, supongo yo, más consciente de que se acerca a un final de una etapa de la vida. Eh, Exacto, porque exacto. quizás en esta edad estamos más inconscientes, no nos replanteamos que algún día no vamos a permanecer más. Eh, Claro, pero mira lo que son los miedos en mi madre. Me dijo, viste que la parte respiratoria es mi debilidad, me dijo ella. Y me han contado que esto ataca las vías respiratorias y que el final es bien feo, no poder respirar, me dijo así. Imagínate el miedo, ya se había imaginado todo, o sea. Yo ya estoy sintiendo angustia. Yo no pude más que escucharla y te digo que me salió de minimizarle un poquito, porque o sea, te sale. Digo, no, mamá, tranquila, que si te quedas en casa, pero bueno, pero, ¿entendés? Me salió un poco, no pude escucharla solamente, no, le tuve que decir, no, mamá, ¿entendés? O sea, porque, ¿entendés? Como que querés tranquilizar al otro. No está mal querer tranquilizarlo, lo que está mal es cuando vos le negás. La exacto. persona te dice tranquilizarla un poco, bueno, le dije, no, mamá, mira que vos estás, no tenés contacto con nadie que tenga, tranquila, le dije. Pero si yo le hubiera dicho solo eso, la pobre se quedaba reangustiada. Entonces yo la escuché un montón, todo lo que me dijo y todo, para dejarla que se desahogue. Mm. No sé si tenés más preguntas que te dijeron, Jacqueline. No, me ha hecho muchas preguntas sobre el pánico, que no pueden respirar, qué pueden hacer, qué táctica les funciona, pero creo que ya he respondido de alguna manera a esas preguntas. Y también quería mencionar de que qué se puede hacer ahora que está pasando una realidad tan dura y que estamos conscientes de que la muerte está, que la muerte está entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo Ujú. podemos hablar sobre la muerte a nuestros niños y cómo puede hablar la familia sobre esto? Porque se nos están muriendo amigos, se nos están muriendo conocidos, familiares. Con los niños es un poco, depende de la edad que tengan, ¿no? Porque para enseñar la muerte muchas veces hay niños que, por ejemplo, perdieron un perrito, una mascota, y esa es una manera de decir, se nos está acabando el tiempo. No, No, no es que, no, sorry, María José, es que se había congelado un momentito y justo estabas contestando la pregunta que te hacía Jacqueline de los niños. claro, bueno, con los niños yo digo que depende de los padres cómo lo quieran explicar. A veces es fácil si el niño perdió un perrito, un conejito, o perdió ya un abuelo, decirle, bueno, de la misma manera que se fue del tata, pero nos está mirando desde el cielo, qué sé yo, depende de la edad. De la misma manera, bueno, ahora hay personas que sí, que mueren antes cuando hay una epidemia. O sea, los niños es con la verdad, lo más parecido a la verdad, pero adaptado al lenguaje de la edad, digamos. Pero hablar de la muerte sería, no necesitaríamos que hubiera una epidemia para hablar de la muerte, tendríamos que hablar todos de la muerte. Es súper importante. Y si hay alguien que acepta, los niños que están enfermos aceptan la muerte mucho antes que los grandes. Yo O creo que sea, al principio los niños en sus edades tempranas lo naturalizan mucho más. ujú. Y especialmente en esta época, que juegan, de que se conectan a videojuegos, que hablan todo el tiempo de la muerte, y que mataron a este, mataron al otro.
Y después cuando se entra en la edad más adulta, es que creo que se deja como dormido eso y se hace más consciente de que uno, bueno, va algún día a desaparecer de este plano, y ya creo que en la edad mucho más avanzada es cuando más se arraiga el miedo, no sé, lo veo de esa manera, no sé si es Sí, así. sí, 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 es así. La enseñanza para mí familiar es tratar de vivir un día a la vez, porque esta epidemia a todos nos ha tomado conciencia de la finitud de la vida. Y entonces, a ver, ¿qué enseñanza sacamos? Tenemos que prestar atención a la hora, a cómo estamos hoy, qué cosas tenemos que mejorar, qué vínculos queremos sanar, qué cosas son importantes para nosotros. Justamente, como no vamos a vivir eternamente, es el momento para decir, hay que vivir un día a la vez. Hoy no voy a resolver el resto de mi vida, ni siquiera el resto de los días de esta epidemia. Hoy no puedo resolver todo. Entonces, si siento miedo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Prestar atención. ¿Qué me está diciendo este miedo? Me está diciendo que qué cosas tengo control yo para hacer justamente para aminorar los efectos de esta epidemia. Eso es algo constructivo que podemos hacer. Pero creo que esto nos tiene que dejar como enseñanza el valor del aquí y ahora. Ahora yo estoy con mi familia, estoy con esta, y tengo que prestar atención a eso. Estoy en mi casa y tengo que prestar atención al día de hoy, porque es el único que existe, el presente. Y para vos, Jacqueline, ¿también te despedirías con esa reflexión también? Sí, sí, totalmente. Me gustó la reflexión. Tenemos que vivir nuestro presente, tenemos que ser felices en nuestro presente, estamos con nuestra familia y de algún modo tal vez esto es un regreso porque todo el mundo vive ocupado en sus cosas. Ahora hemos regresado a nuestras casas con nuestras familias para compartir, para hablar, y como decían en algunos chistes, nos estamos conociendo porque con tanta actividad a veces desconocemos lo que está pasando en la vida de nuestros hijos o de nuestra pareja, ¿no? Y es una buena reflexión, con esa me quedo. Y yo también me quedo más o menos con lo mismo, replantearme en muchas cosas de lo personal que también por ejemplo, yo me he replanteado de que uno va todo el tiempo tras las cosas materiales, afanado de tener la mejor casa, el mejor auto, pero ahora me doy cuenta que extraño, por ejemplo, bueno, María José y yo que somos uruguayas, que somos del sur, que tomamos mate, extraño ir a tomar mate con un cake, con una pastelería muy, muy tradicional nuestra, con unos bizcochos, con mis amigas, un domingo. Me hace falta eso. Y más, entonces me doy cuenta que lo necesito. Necesito, antes de comenzar nosotros nuestra grabación, me estaba llamando una de mis amigas y me decía, tenemos que hacer algo virtual, no puedo, las extraño, necesito estar en contacto con ustedes. Y yo creo que es eso. Y sabes que a mí me gusta mucho una canción de un cantante mexicano que se llama El hubiera no existe, y habla de eso, ¿Cómo se llama? el hubiera no existe. Que él dice de que si él hubiera sabido las cosas que iban a pasar, él hubiese abrazado más, hubiese amado más, hubiese besado más, hubiese dicho cuánto quería a las personas o a la persona que él le canta. Entonces yo creo que se trata de eso también, de tomar esa posición de que, bueno, me detengo un momento en mi presente y no estoy todo el tiempo pegada a mi pasado y bueno, ¿cómo voy a resolver el futuro? Sé que es un poco difícil, pero creo que es una de las enseñanzas que nos va a dejar esto, dentro de muchas. Dentro de muchas. Pero bueno, creo que ya estamos en la hora. Sí, Yo la verdad no la sí, controlé. ya estamos pasaditas. Así que No, bueno, yo para despedirnos. quería invitar a todas las amigas de Women Working Together. María José ha ofrecido su charla. Ella es especialista en crisis, es coach,
Entonces, hemos colocado en nuestra página web, en nuestro Facebook, está ella ahí para ayudarnos. Entonces, vamos a volver a colocar sus datos de ella. Es importante que tomemos en cuenta nuestra salud emocional, es muy importante. Entonces, si se sienten angustiados, quieren hablar, está María José. Vamos a pasar de nuevamente sus datos y por favor, con mucha confianza, está su teléfono, su email para hablarle con absoluta discreción y nos encantaría, por favor, que cuiden su salud emocional. Sí, Así es. muy importante. Qué suerte que lo dijiste, porque entre los recursos que tenemos, ese es un recurso, buscar a alguien que nos ayude a pasar este tiempo de angustia y incertidumbre. Y yo, la verdad que encantada de poder ayudar. Y nosotras encantadas de que hubieses estado con nosotros en esto que no va a ser la primera ni la última. Tenemos Gracias. siempre muchos temas para hablar y también les pedimos a todas las personas que nos van a seguir en Facebook a través de Women Working Together USA, nos pueden buscar allí en nuestras redes sociales o en Instagram, que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes, que nosotros las vamos a trasladar a María José, pero también, como dice Jacqueline, que se conecten con María José, que es una excelente profesional y tiene las herramientas como para que nosotros podamos lidiar con esto, bueno, que por el momento no sabemos cómo llevarlo y que estamos aprendiendo. Creo que es el principio de muchas cosas más que pueden venir. Y creo que es una buena herramienta para empezar a educarnos y a concientizarnos de cómo lidiar con los miedos y a no vivir con los miedos con el miedo que tenemos todos los días. Entonces, bueno, gracias. Y quedamos en contacto y vamos a poner en todas nuestras redes tus datos y los datos de Women Working para que se comuniquen con nosotras. Gracias, María José. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline.